Y es así como se ha cumplido la fecha que el Instituto Nacional de los Deportes, el INDES, de mi país, El Salvador, había dado a la Federación de Fútbol para que llevara a cabo su inscripción con esta institución. Como lo llevaron a cabo 40 federaciones que representan al país en torneos internacionales, cumpliendo así los requisitos que exige la nueva Ley General de los Deportes en mi país, El Salvador. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio y haciendo este corto video para poder explicar lo que significaría el quitar las credenciales a la Federación de Fútbol por parte del Instituto Nacional de los Deportes. Desde hace más de un mes, la Federación Salvadoreña de Fútbol ha estado bajo la lupa después de que su presidente, el señor Hugo Carrillo, afirmó que el cumplimiento de las exigencias de dicha ley sería interpretado ante la FIFA como una intervención del Estado, lo cual se castigaría con el desconocimiento del fútbol salvadoreño. Ahora veamos en qué consiste la nueva ley de deportes, la cual fue formada a principios de este año y aprobada por la Asamblea Legislativa en el mes de noviembre del año pasado, del 2019, donde ordena a todas las federaciones a inscribirse o por lo menos iniciar el proceso ante el INDES. Hugo Carrillo se excusa y escuda ante un decreto aprobado en el Congreso en el 2011, llamado la Ley del Fútbol, donde ordenaba que la Federación de Fútbol se inscriba ante gobernación. Ahora, una ley está por encima de un decreto, lógicamente. Sin embargo, la Federación de Fútbol se niega a inscribirse ante el INDES porque, según ellos, la nueva ley de deportes tiene hasta 51 artículos que ponen en peligro su autonomía y violan los estatutos de la FIFA. El presidente Yamil Bukele, presidente de INDES, negó rotundamente que quieran intervenir sobre la Federación de Fútbol, y él dijo lo siguiente: nosotros como gobierno y como INDES no queremos tener injerencia en la gobernanza de la Federación de Fútbol. Lo que queremos es hacer cumplir la Ley General de los Deportes. Y continúa diciendo: yo esperaría que la Federación de Fútbol venga a inscribirse en los próximos días. Incluso no deben cambiar sus estatutos, solo deben ir a pedir una certificación a gobernación y luego venir acá para realizar toda la inscripción debida. Y continúa diciendo: si ellos se quedan tranquilos y no cumplen, tendremos que valorar la decisión junto a nuestros abogados locales e internacionales de retirar las credenciales y notificar a la Federación Internacional de Fútbol, FIFA. En resumen, una intervención por parte del Estado sería la única salida a lo que hasta ahora tenemos en mi país como el peor fútbol a nivel del centroamericano, a nivel de CONCACAF y lógicamente a un nivel mundial. Se requiere un cambio drástico de todas esas personas que están al mando de mi decaído fútbol, a todas esas personas que se encuentran a cargo de nuestra Federación de Fútbol. Ojo, cuando me refiero a nuestra Federación de Fútbol, lo hago como un salvadoreño más, pero de ninguna forma estamos de acuerdo con la corrupción que se encuentra dentro de la Federación de Fútbol y todo el daño que le han causado esta gente a mi fútbol nacional. Ya basta. La Federación de Guatemala, por ejemplo, fue suspendida en el año 2017 y admitidos de nuevo por FIFA con nuevos estatutos en el 2018. Fueron 2 años que quedaron fuera de toda competencia internacional, suspendida por la corrupción que existía dentro de la misma. Ahora tienen a una nueva directiva con mucha transparencia, trabajando todos juntos por el bienestar del fútbol chapín. Es tiempo que en mi país se lleve a cabo esta bendita suspensión. Soy Carlos Girón Páez de Football Talk Radio y no se olviden de inscribirse a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y el canal de videos de YouTube. Gracias de nuevo por tomarse el tiempo y sigamos dando nuestras opiniones. Eso es lo más bello que tenemos, ¿verdad? El poder hablar con todos los sentimientos que llevamos en nuestro corazón por el futuro del bienestar
de nuestro fútbol salvadoreño. Gracias. Buenas noches.